Esta serie de estudios sobre Apocalipsis 14 y el mensaje de los tres ángeles. Así que vamos en este sábado, día del Señor, a elevar nuestra oración a Dios. Bendito Padre y Dios nuestro, que tu divina providencia que nos ha acompañado durante toda la noche, nos acompañe durante todo este día del Señor. La oración la presentamos en tu bendito nombre. Amén. Hemos venido por varios días estudiando el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14 del 6 al 7 ha sido el texto que estamos citando por varios días. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Anoche estudiamos lo que significa dar gloria. Porque estas dos expresiones, temer a Dios y darle gloria, implican desarrollar en nosotros el respeto a su ley y la manifestación del carácter de Dios, que es su ley, en nuestras vidas. ¿Por qué necesitamos, en otras palabras, ser santos? Porque la hora del juicio ha llegado. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que comenzar que Dios ha establecido en su palabra un juicio. Porque el proverbista Salomón en Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios guardando sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea pública o privada, sea buena o sea mala. Entonces, ¿dónde encontramos en la Biblia la primera evidencia del juicio? La primera evidencia del juicio la encontramos en el libro de Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel 28, el primer juicio que se le hizo fue a Lucifer, porque dice el capítulo 28, versículos 14 y 15, tú, querubín grande, tenía la frente alta, dice el libro La Historia de la Redención, en la página 13, tú, querubín grande, refiriéndose a Lucifer, grande, porque cubridor. ¿Por qué se llamaba cubridor? Porque los ángeles cubren, o sea, están de espaldero ante Dios, cubriéndose con su gloria. Querubín cubridor. Yo te puse, el verbo poner aparece ahí, es el verbo natán, que significa nombrar. O sea, yo te nombré en el santo monte de Dios. El santo monte de Dios es donde está la santa ciudad y donde está el templo. Y agrega: allí estuviste, en medio de piedras de fuego has andado, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es decir, el verbo maxá implica que se hizo una investigación de Lucifer para ser expulsado del cielo, que se explica bien en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo titulado El origen del mal. El origen del mal. El primer juicio se hace en el cielo a Lucifer y es expulsado del cielo. Cuando éste traslada a la tierra su rebelión y hace causa común con Adán y Eva, encontramos que el juicio investigador
aparece en Génesis el capítulo 3, cuando dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, es decir, al atardecer. Y se escondió el hombre y la mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué es esto? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí, él sabía, pero lo estaba llevando a que él reconociera su culpa. Y en la investigación es eso precisamente, llevar a Adán a que reconozca que es pecador y que necesita de un Salvador. Y entonces ya conocemos las investigaciones que dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dijo Dios, no es esto una investigación. ¿Acaso Dios no sabía? Sí, él sabía, pero quería llevarlo para que él se incriminara y en consecuencia él pudiera reconocer su error. Y entonces, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Versículo 13. ¿Qué es lo que has hecho? Le dijo Dios a la mujer. Y entonces vemos que la investigación, luego de la investigación, Dios le presenta el cordero sobre el cual ellos tenían que matar, y al matarlo ellos llevarían entonces una vestidura o túnicas de piel, como está en el hebreo, está en singular. Es decir, el juicio no es nuevo. Desde que la Biblia comienza con un juicio, ya en el capítulo 3. Pero también aparece otro juicio en el capítulo 6, en el capítulo 4. Dice, cuando Caín mata a Abel, dice aquí, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué es eso? Una investigación. Y entonces la investigación le pregunta, ¿qué has hecho? Y ahí vemos la sentencia de que Caín sería sentenciado a errar, o a ser errante, mejor dicho, en la tierra de la cual saldría, porque el juicio investigador es para que el pecador reconozca su error y cambie, o el pecador persiste en el mal y entonces, conforme a la decisión de esa persona, será salva o será perdida de acuerdo a la aceptación o rechazo de la oferta que Dios le hace. Y ya sabemos la historia de Caín, pero no solamente el capítulo 4, sino también el capítulo 6, donde nos dice, y vio Dios la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces ahí viene el juicio. Le dijo Dios a Noé, hazte un arca de madera de gofer, o sea de ciprés, porque yo voy a destruir la tierra. Ve un juicio que se ejecuta cuando cae el diluvio universal en el capítulo 7. Luego encontramos, después que el diluvio termina, encontramos otro juicio. ¿Cuál es ese otro juicio? El juicio de la Torre de Babel en el capítulo 11, donde dice el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y en el versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ve, siempre ha habido un juicio y una decisión. Una otra cita más es la que encontramos en el capítulo 18 de Génesis, donde dice el versículo 20, Jehová entonces le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más,
el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, ahí va la investigación de Dios, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, he de saberlo. Entonces, pregunto, ¿creen ustedes que Dios hace un juicio investigador antes de destruir? Sí. Antes de destruir hay un juicio investigador. Y ya sabemos que la retribución vino cuando el hombre, cuando llueve fuego y azufre sobre Sodoma y sobre Gomorra. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes que el rey Belsasar fue juzgado esa noche? Y dice la Biblia en Génesis, en Daniel capítulo 5, pesado fuiste en la balanza y hallado falto. Es decir, en otras palabras, hay un juicio, pero el juicio que vamos a tratar hoy no es un juicio desde Adán o desde Lucifer, no. El juicio que vamos a tratar es el que tiene que ver al concluir la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14, que dice hasta 2300 días, es decir, años, y el santuario será purificado. ¿Qué santuario? No podía ser el de Daniel porque el de Daniel estaba destruido. Nabucodonosor, según el libro 2 de Crónicas, en el último capítulo dice que Nabucodonosor destruyó el templo y todo lo que había en él. Se llevó los vasos de oro, las cosas de valor. Pero destruyó el templo y el arca del pacto la escondieron misteriosamente unos sacerdotes en una cueva que hasta hoy no ha aparecido. Pero cuando Daniel escribe esto, como dije, el templo estaba destruido. Cuando Cristo vino a la tierra, había un templo, el templo de Herodes, que fue destruido en el año 70 de nuestra era por las hordas romanas. Ahora, cuando Juan escribe la epístola a los hebreos, se estima que se escribió próximo a la destrucción del templo de Jerusalén. Y entonces el mismo Pablo ubica o reorienta la mente del cristiano no al templo físico, literal, que estaba en Jerusalén, sino que lo ubica en el templo celestial. Y por eso es que en el libro de Hebreos, el capítulo 3:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego nos dice en el capítulo 8, así que la suma sobre lo dicho es: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Es decir, el santuario que va a investigarse, el santuario que va a purificarse, es el santuario del cielo. Entonces, en Apocalipsis 14 encontramos que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué juicio? El juicio que comenzaría después de concluir la profecía de los 2300 días. Yo pregunto, ¿cuándo es que termina la profecía de los 2300 días? La profecía de 2300 días o años literales comienza en el año 457 a.C. por el decreto de Artajerjes, donde sale el pueblo de Dios del cautiverio persa y llega a su nación
que está destruida, y comienza a reconstruir con Zorobabel el templo. Y luego, cuando llega Herodes, hace un templo majestuoso, que fue el templo que visitó Jesús en 2 ocasiones. Ahora bien, en más de una ocasión, porque a los 12 años fue al templo, y cuando fue adulto también fue 2 veces al templo, a la Pascua. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando el juicio investigador tenía que comenzar tan pronto se cumpliera la profecía de los 1300 días. Si en el año 457 antes de Cristo viene el decreto conforme a la profecía de Daniel 9, 24 al 27, que dice: desde la salida de la restauración de Jerusalén, que fue en el 457, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Luego nos llevaría al año 34, cuando Esteban sería apedreado, y ahí termina la gracia como nación del pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Del año 657 al año 1844 da exactamente 2300 días. Es decir, ¿cuándo tenía que comenzar el juicio investigador? El juicio investigador tenía que comenzar el 22 de octubre de 1844, es más o menos en el mes de octubre. En el mes de octubre. ¿Y qué tipificaba esto? Bueno, el juicio investigador, había 7 fiestas anuales en el antiguo Israel. Y la penúltima fiesta era la fiesta de antepenúltima fiesta era la fiesta de las trompetas, que se tocaba 10 días antes del día del juicio. Entonces todo el Israel se preparaba durante 10 días haciendo un examen de conciencia. Ahora, luego venía el día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba al segundo departamento desde el lugar santísimo del santuario terrenal, y allí Dios consumaba el perdón a través del rociamiento 7 veces del macho cabrío para Jehová sobre el arca del pacto, y así limpiaba Dios las inmundicias registradas en el templo, en el lugar santo, y en el atrio exterior, en los cuernos del altar de sacrificio. Todo lo que estaba allí puesto estaba contaminando el santuario, hasta que el sumo sacerdote entraba el día 10 por la mañana y ponía 2 machos cabríos, uno para Azazel y otro para Jehová, se echaba suerte, y el que era para Jehová se mataba, y el sumo sacerdote no podía entrar al segundo departamento, es a saber, en el lugar santísimo, sin sangre, porque moriría, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, o remisión, que significa perdón. Entonces, ¿qué sucede? El sumo sacerdote mataba un macho cabrío, y con esa sangre él entraba tembloroso a la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto en el lugar santísimo. Y él entonces, cuando termina el trabajo, sale y bendice al pueblo, y ya todo el pueblo congregado que confesó su pecado ya estaba perdonado. Esto era el juicio investigador en los días de Moisés. Pero como el santuario estaba destruido por la desobediencia del pueblo de Dios por 70 años, ellos regresan a los 70 años del cautiverio babilónico en el 457 por el rey Artajerjes, rey persa. Y al año 1844 nos da 2300 años. Y entonces el juicio tenía que comenzar en la purificación del santuario. Pregunto, ¿dónde fue Jesús cuando ascendió al cielo? Jesús fue al lugar santo, al primer departamento del santuario, que se entraba al día más de una vez. Pero al lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que entrar una sola vez en el año, y más nunca volver a entrar en ese año. Pues Jesús subió al cielo en el año 31 de nuestra era,
intercedió por nosotros desde el año 31 en el primer departamento llamado Lugar Santo, hasta que luego, el 22 de octubre, dice el libro Primeros Escritos, que el Padre toma un carro de fuego y va al lugar santísimo. Y luego Cristo toma un carro de fuego y se desplaza al lugar santísimo, dando a entender lo grande y amplio que es el santuario celestial, donde están los ángeles y donde está Dios. Ahora bien, cuando sucede esto, Daniel lo ve en visión anticipadamente, lo ve en visión 2500 años antes. Daniel lo ve. ¿Cómo lo ve Daniel? Lo que ve Daniel es esto. Daniel capítulo 7, versículo 9, nos habla del juicio investigador. ¿Cómo sería? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de gran edad, ese es Dios Padre, se sentó. Realmente el hebreo dice, comenzó a sentarse, hizo así, comenzó a sentarse, cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Por qué blanco? Porque Dios es luz. Y el pelo de su cabeza como lana blanca o lana limpia. No significa que Dios es viejo, sino que el color blanco significa autoridad, significa sabiduría en el pelo. Su silla llama de fuego, o sea, pureza. Y sus ruedas, fuego ardiente. Esas ruedas representan la omnipresencia de Dios. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez comenzó a sentarse y los libros fueron abiertos. ¿Ven? Es decir, vemos que el juicio implica un anciano de días, que es el juez. Luego en el versículo 13 y el versículo 13 nos habla de un hijo del hombre que sería el abogado, y también los ángeles quienes tomarían nota de las decisiones jurídicas en ese juicio investigador que comenzó el 22 de octubre de 1844. Entonces podemos decir que el juicio que menciona Apocalipsis 14:7 tiene que suceder antes de que Cristo venga por segunda vez. ¿Por qué? Porque tan pronto este juicio termine, ya Cristo se quitará el ropaje de sumo sacerdote y se va a vestir del Rey de Reyes, según Apocalipsis 19. Así que, para esto, para entenderlo mejor, un juicio oral y contradictorio debe tener 3 pasos. Un paso de investigación, un paso de sentencia y un paso de ejecución de la sentencia. Me explico. Se llama a la persona, pero como la persona está muerta, la que se va a llamar, porque es un juicio investigador al pueblo de Dios, no al universo, no al mundo, porque el juicio al mundo va a ser en el milenio, después que Cristo haya venido y se haya llevado a su pueblo al cielo por 1000 años. ¿Por qué por 1000 años? La tierra va a descansar 1000 años. ¿Por qué 1000 años? Porque tenemos 6000 años de pecado y la tierra tiene que descansar su sábado de 1000 años. Es más, Satanás será obligado a guardar el sábado en el milenio. ¿Por qué? Porque si el sábado es el 7º día de la semana, pues el milenio es el 7º día de los 6000 años de pecado. ¿Me están siguiendo la idea? De ahí que el juicio investigador tiene que comenzar con el primer ser creado en el planeta Tierra. ¿Cuál fue el primer ser creado en el planeta Tierra? Dice Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz
soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Ahora, cuando Dios hace al hombre, lo hace sin historia. Sin historia. Es como el reloj que está parado hasta que usted compre el reloj y activa el tic-tac o el movimiento de la batería. Y ahí comienza el reloj a marcar las horas y los minutos y los segundos. Así fue Adán. Dios lo hizo perfecto. Ahora, Adán comenzó a grabar lo que veía en su mente, porque la mente es una grabadora. Es el disco duro de una computadora. Y entonces el hombre comienza a grabar por los 5 sentidos. El habla, el olfato, la vista, el gusto, palpar, todas estas cosas, tocar, todas estas cosas forman los 5 sentidos. Oler, oír, gustar, ver, 1, 2, 3, 4, y tocar. Los 5 sentidos. Entonces, a través de esos 5 sentidos, el hombre iba grabando en su mente todo lo que tocaba, todo lo que veía, todo lo que oía, todo lo que gustaba, todo lo que respiraba. Eso el hombre fue creando en su fuero interno un Adán. Dios lo hizo santo, que podríamos llamar una justicia imputada en la creación por Dios el Creador. Ahora, ¿qué sucede? Adán pecó. Al Adán pecar, ¿qué vino? Lo que dice Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. O sea, la palabra paga significa salario. O sea, tú le trabajas al pecado, al señor pecado, y el pecado te paga con la muerte. Entonces, Adán, que le entregó su vida al enemigo, a Satanás, Satanás produce el pecado y el pecado produce la muerte de Adán. Y como dice Romanos 5:12, que la muerte pasó así a todos los hombres, porque esa muerte la fue inoculando Adán a su posteridad, a su descendencia, hasta hoy, que todos morimos. Ahora, ¿qué sucede? Adán vivió 930 años. Adán murió a los 930 años. Eclesiastés dice 12:7, citamos, y el polvo vuelva a la tierra como era, porque Adán fue hecho del polvo, y el espíritu vuelva a Dios que le dio. ¿Qué es lo que va a la tierra? La soma, es decir, este cuerpo inerte va al polvo, a la tierra. ¿Y a dónde va el soplo de vida que Dios le dio a Adán en el principio? Ese soplo de vida vuelve a Dios que lo dio. Pero no va al cielo como una silueta, ni como un fantasma. No, lo que sube al cielo es el carácter que elaboró Adán en esos 930 años de vida. Es decir, Adán en esos 930 años formó un carácter. Y al formar un carácter, entonces cuando cesa de vivir, ese mismo día, como dice el Salmo 146, los pensamientos cesan. Y Cristo dijo que la muerte es como un sueño. Y explico que nadie sabe que está durmiendo hasta que despierta. Pues así mismo es el muerto. El muerto no sabe que está muerto hasta que despierta. Es decir, hasta que vuelva a vivir en la resurrección, ya sea de los justos, ya sea de los injustos. Entonces, el mismo Salomón en Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que tienen que morir, mas los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Y clínicamente hablando, ya a los 3 minutos de recibir oxígeno, el cerebro ya es declarado muerto. Y al dejar de oxigenar, el cerebro ya no trabaja, y al no trabajar,
no hay pensamiento, no hay razonamiento, no hay nada, y entra la persona en un estado de inconsciencia. ¿Me van siguiendo, por favor? Entonces, ¿qué pasó con la vida de Adán en esos 930 años? ¿Qué fue lo que subió al cielo? Lo que sube al cielo es la vida que Dios le prestó a Adán. Y la vida Dios la presta con un propósito, para que desarrollemos en nosotros la vida que tendremos que vivir en el cielo. Es decir, vivir en la tierra como viviremos en el cielo. Y para vivir como se vive en el cielo, se necesita la infusión del Espíritu Santo a través de su palabra, a través de su palabra, llamada la Santa Biblia. Obedeciendo la palabra, ella se va impregnando y va formando un carácter. Y ese carácter, como dice un pensamiento filosófico, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Dios nos da la misma vida a todos, pero nos da la vida para que preparemos en esa vida prestada el carácter que nos permitirá vivir con Dios en el cielo y luego en esta tierra renovada. ¿Qué pasó? Adán, lo que sube al cielo no es la silueta de Adán, no es el físico de Adán. Lo que sube al cielo, ¿sabe qué es lo que sube al cielo? Es la vida prestada en Adán. ¿Y qué formó Adán en esos 930 años? Formó un carácter. Y al formar un carácter, ya está definido para dónde él va. Si va a vivir con Dios cuando Cristo venga, o si va a vivir en la eternidad, va a vivir vivir con Satanás en el milenio, después del milenio, cuando se han destruido ambos seres. Hermanos, ¿qué pasa? Adán, su cuerpo fue destruido y el diluvio universal, vamos a decir, diseminó el polvo de Adán en el mundo entero. Pero cuando Cristo venga va a llamar a Adán. Y aunque su cuerpo está diseminado, hecho polvo, en el diluvio universal, ¿quién sabe dónde está Adán? Pero Dios sí sabe. Y cuando Dios lo llame, lo va a llamar por su nombre y Adán va a salir de donde esté su cuerpo. Ahora, dice la palabra de Dios que en Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios guardando sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios está anotando a través de los ángeles todo lo que el ser humano está haciendo, sea bueno o malo, para luego pasar por el juicio. En otras palabras, no hay nada que escape a los ojos de Dios, aunque usted cometa el crimen o cometa la transgresión a la ley normativa del planeta, sin que los ángeles tomen nota. Y para una persona ser juzgada se necesita un abogado, un juez imparcial, un abogado, y también se necesitan las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que presentarán los ángeles ante Dios? Todo lo que está siendo grabado. Como en los días de Daniel no existían los libros como lo tenemos ahora, lo que existían eran tablillas. Entonces, la forma de Dios juzgar al mundo es en base a la constancia de las cosas que están escritas en los libros. Si Daniel fuera del siglo XXI, ya no hablaría de libros, hablaría de computadoras, o
hablaría de tabletas o hablaría de celulares inteligentes que va grabando todo. Ahora mismo la prensa tiene muchos problemas porque cuando comete un hecho oculto, hay una persona que está grabando con el celular y luego presenta eso como evidencia del crimen, del abuso contra otra persona. Y eso ha costado mucho dinero en Estados Unidos especialmente. Entonces, porque las evidencias hablan. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Toman nota de todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Para que esto sea la prueba, la evidencia de que Dios no va a juzgar a una persona en forma arbitraria, sino que va a ser juzgada en base a los hechos que están inscritos en el video o en los libros. No sé si me está siguiendo la idea, por favor. Entonces, por ejemplo, cuando se están jugando, por ejemplo, la Serie Mundial del béisbol, hay diferentes hombres con diferentes cámaras, con diferentes ángulos, para saber si el strike que lanzó el lanzador al plato fue, si el umpire decretó bola o si decretó strike. ¿Qué hacen ellos? Por ejemplo, aquí hubo un juego de pelota de final. ¿Qué sucede? Ese juego de pelota pasó hace 5 días. Estaba jugando 2 equipos en Dominicana en béisbol. Uno era las Águilas del Cibao y el otro era los Gigantes. Entonces, ellos estaban jugando y el último out que daba el campeonato al equipo que estaba arriba, es decir, a las Águilas, el último out, el out 27, se vio al camarógrafo cuando lanzan la pelota a primera y el corredor parece que llegó primero que la bola para que fuera out. Y detuvieron el triunfo de ese equipo hasta mirar los videos en diferentes ángulos. Yo mismo dije, bueno, pero cuando yo vi los videos en diferentes ángulos, me di cuenta que la pelota llegó primero que el corredor. Y entonces decretaron ganador del 2021 a las Águilas Cibaeñas. Pero fue por eso, una jugada apretada. Y entonces los diferentes ángulos de los camarógrafos que habían grabado esa escena lo pusieron en diferentes formas y ellos se convencieron de que el hombre llegó tarde a primera, sí, y en consecuencia le dieron el triunfo a ese equipo. Eso mismo pasa con el juicio. ¿Para qué son las cámaras? Es para que revele de que la decisión que va a tomar sobre esa persona es en base a lo que hizo esa persona en vida. Y si esa persona no aceptó en vida a su abogado, que es Jesucristo, su abogado no lo puede defender en el cielo. ¿Por qué? Porque solamente el abogado en el cielo defiende a los inocentes. ¿Y cuáles son los inocentes? Aquellos que se han arrepentido y se han apartado del mal. Repito, aquellos como el juicio comienza con la casa de Dios, con el pueblo de Dios, entonces tiene que comenzar con las personas que una vez vivieron en la tierra y aceptaron a Cristo. Pero ¿qué sucede? Si esa persona no aceptó a Cristo como su abogado, sus pecados no están en el cielo, están en la tierra. Y los pecados nuestros, para que sean defendidos por nuestro abogado que es Jesucristo, tienen que estar en el cielo. ¿Y cómo nuestros pecados suben al cielo? Cuando nosotros los confesamos. Porque ellos están en el cielo, pero para que ellos tengan valor ejecutivo es que debe escribirse en el pecado confesado la palabra perdón. Porque tanto los buenos como los malos, sus hechos están anotados en los libros del cielo o en los videos, diríamos así. Pero cuando el nombre de esa persona sea llamado a juicio, van a traer la vida de esa persona
en un CD, vamos a decir así, y se va a poner en pantalla panorámica ante Dios y los ángeles la vida de esa persona. Mató, robó, fornicó, hizo de todo. Pero si al final dice, tal persona se arrepintió, entonces el abogado dice, me lo traigo al cielo a vivir, porque él no será un peligro vivir en el cielo aquí, para todo el universo. Traer a Ramón Romero al cielo no es un peligro, porque se arrepintió de las cosas malas que hizo, las confesó y se apartó, y entonces yo le di el Espíritu Santo para vencer todas las cosas malas que tenía. Y ahora yo como abogado, dice Jesús, lo defiendo ante la Corte Universal para que él sea no solamente un candidato, sino un hijo del rey. Y todos los ángeles que son jueces y todo el universo que están juzgándonos, entonces va a decir, digno es el Cordero de aceptar a las personas que por justicia van a estar en el cielo, por gracia. Por gracia. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Todo, mire, la gente se juega con Dios. Todo lo que está pasando en el cielo se refleja en la tierra. Usted ve el COVID-19. Es un reflejo, es una respuesta de lo que está pasando en el cielo. Algo grande está pasando en el cielo, que Dios está permitiendo las plagas que está diezmando la población del planeta. Y hay más de 2 millones de muertos del COVID-19 y va a seguir. Entonces no va a pasar por ahora. Puede disminuir la letalidad, pero va a seguir. ¿Por qué? Porque ya hay personas que con haberse puesto la vacuna les ha dado el COVID-19. Y se espera que haya un COVID-20 y se espera que haya un COVID-21. Se espera que haya un COVID-21. Porque este virus está mutando en cepa. Está mutando. Y si muta, llegará el momento que esa mutación no podrá ninguna vacuna de la que hay ahora curarla o detenerlo. Y habrá que hacer otra vacuna. Y después otra vacuna. Porque el mal ya, Dios decidió acabar con el planeta. Porque la hora del juicio ha llegado. Entonces, ese juicio comenzó con la casa de Dios. ¿Con quién comienza? El juicio comienza, como dice la pluma inspirada, el juicio comienza con Adán. ¿Cómo lo sabemos? Mire, vayamos al conflicto de los siglos. En la página 537. Dice así la pluma inspirada. A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús, ¿oyeron? Creer en este caso es aceptar. Todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Comenzando con los que vivieron primeros en la tierra. Comenzando con quienes, con los primeros que vivieron en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Voy a explicar. El juicio al pueblo de Dios comenzó el 22 de octubre de 1844 con el primer ser viviente. Pregunto, ¿cuál fue el primer ser viviente humano? Adán. Y después de Adán, ¿quién le siguió? Eva. Y después de Eva, ¿quién le siguió? Caín. Y después de Caín, ¿quién le siguió? Abel. Y después de Abel, ¿quién más fue? Le siguió Set. Y así fue yendo y yendo y yendo y yendo hasta que pase a los vivos. Es decir, a nosotros que estamos vivos. Seremos llamados por nombre de forma individual. Y yo pregunto, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba el cuerpo de Adán cuando comenzó el juicio? Dice Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, dice Jesús, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pregunto, ¿dónde están los muertos?
en los sepulcros. Ni están en el cielo gozando con Dios, ni están en el infierno quemándose, ni están en el purgatorio. Están en los sepulcros. Lo que está en el cielo es el carácter de la persona, no la persona en sí, sino lo que fue la persona. Entonces, cuando llamaron a Adán, como él está muerto, no podía comparecer en persona porque está muerto. Entonces, ¿cómo comparece Adán? Adán comparece en forma presencial en los libros. Como físicamente él no puede estar porque está muerto, ¿qué hace Dios? Invoca la vida de Adán que está registrada en un libro o en los libros. Es decir, dice el conflicto de los siglos, página 536, lo siguiente, la pluma inspirada: los justos ya muertos no serán resucitados, sino hasta después del juicio, en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. Y termina diciendo: no estarán presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. ¿Cuándo asistió Adán? El 22 de octubre de 1844 en el juicio. Él asistió en forma en la vida que estaba registrada en un libro y no en su forma física, porque Adán se desintegró hace 5.000 años. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿cómo compareció Adán? A través de su vida que estaba registrada en libros. Es decir, en el cielo hay un registro exacto de nuestras vidas. Y cuando esas vidas sean llamadas a juicio, no comparecerá la persona que está muerta, sino que lo que va a comparecer es las obras escritas que sirven como evidencia para ser juzgada esa persona. ¿Saben, mis hermanos? Oiga cómo Dios describe los registros fotográficos o los registros biográficos con la palabra libros. Oiga lo que dice el libro Testimonios sobre la conducta sexual, adulterio y divorcio, página 68. Dice así: recuerde que su carácter está siendo fotografiado por el gran artista en los libros del cielo tan minuciosamente como el rostro es reproducido en la placa del artista. Así como hay una fotografía perfecta de una persona, así hay una perfección mucho más elaborada de tu vida, de tus pensamientos, de tus hechos, de todo lo que tú dices y lo que tú haces está registrado en los libros del cielo, que podríamos decir en las computadoras del cielo. ¿Para qué? Para que un juicio sea justo, se necesitan las evidencias. Un juez imparcial, un abogado para defender al inocente y las evidencias o los hechos deben ser citados en la presencia para que sea un justo juicio. Es decir, nosotros estamos minuciosamente delineados en los libros del cielo, como hemos leído de la pluma inspirada en el libro La conducta sexual, adulterio y divorcio, en las páginas 68. Todo lo que hacemos a diario va formando un carácter, y ese carácter va a formar un destino. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque el comentario bíblico, tomo 4, página 1193, la pluma inspirada, nos dice: así como el artista sobre un vidrio pulido retrata fielmente un rostro humano, así también Dios diariamente coloca sobre los libros del cielo una representación exacta del carácter de cada persona.
Y quien va formando el destino soy yo. Porque el carácter se forma de la suma de las cosas que vamos haciendo a diario, sean estas buenas o malas. Y esto hay que tenerlo bien claro. Y amigo, nuestros nombres están inscritos. Tan pronto una persona se arrepiente a Cristo, su nombre es registrado o anotado en el libro de la vida, según Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 3. Y cuando Cristo venga, va a venir a buscar a los que se hayan escritos en el libro de la vida. ¿Por qué se llama de la vida? Porque en el cielo están anotados los que van a vivir en el cielo. Es a saber, los santos que se están preparando para la traslación. Dice Daniel capítulo 12, que se va a cumplir pronto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Qué libro? El libro de los vivos. De los vivos. Llámese el libro de la vida. Hermanos, no sé si usted está entendiendo perfectamente el estudio. Pero ¿saben, mis hermanos? Dice la Biblia, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y esto es tan cierto que que la persona cuando muere no recibe su recompensa, no recibe su premio. No, cuando la persona muere va al descanso hasta el día de la resurrección, ya sea de los justos cuando Cristo venga por segunda vez, o ya sea de los injustos cuando sea después del milenio. Explico. En Mateo capítulo 16 y el versículo 7 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ven? No lo va a hacer cuando la persona muera, sino cuando Él venga en gloria por segunda vez con los ángeles, dice, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo pregunto, ¿cuándo es que Cristo va a darle el premio a los muertos? Bueno, después que Cristo venga en gloria, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ve, primera carta a Tesalónica 4:16. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí es que los muertos y los vivos reciben su recompensa al mismo tiempo cuando Jesús venga en gloria. Y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Me van siguiendo, mis hermanos? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo será esto? Hermanos, el comentario bíblico tomo 6, la pluma inspirada, en la página 1092, dice, ¿qué va a hacer Jesús con Adán? Por ejemplo, Adán tiene 5,000 años de muerto. ¿Cómo se va a hacer Dios a un cuerpo que está desintegrado hace 5,000 años, que le cayó el diluvio universal, que lo borró del planeta físicamente? ¿Dónde va a estar? ¿Cómo se va a hacer Dios para que Adán se levante del polvo de la tierra? Esto es fácil. Comentario bíblico, tomo 6, página 1092, la pluma inspirada dice, escuchen, nuestra identidad personal será preservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue la tumba.
las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. Oiga bien, el espíritu, el carácter del hombre vuelve a Dios y allí es preservado. ¿Qué es el espíritu que vuelve a Dios? El carácter, dice ella. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter y a su debido tiempo Dios llamará a los muertos dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, oiga bien, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. Es decir, si yo muero antes que Cristo venga, yo resucitaré y seré reconocido por los que me conocieron. Y dice, con los mismos rasgos individuales. Entonces, no existe ninguna ley de Dios en la naturaleza que le obligue a devolver al hombre las idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de morir. Dios les dará a los justos que murieron un cuerpo que les será de agrado para él. Eso, mi hermano, eso va a pasar. O sea, yo no tengo que resucitar con el cuerpo arrugado. Es decir, mi mamá, que bajó a la tumba de más de 80 años, ella no va a resucitar arrugada ni encanecida. Va a resucitar con la eterna y hermosa juventud que tuvo, pero hermoseada con un cuerpo de gloria. Hermanos, el apóstol Pablo explicó qué clase de cuerpo van a tener los que sean salvos. En Maranata, página 209, la pluma inspirada nos dice lo siguiente. Pablo ilustra este hecho con la semilla sembrada en el campo. La semilla plantada muere, pero allí surge una nueva semilla. La sustancia natural del grano que muere nunca más vuelve a surgir como antes, pero Dios le da al cuerpo que el cuerpo que él quiere. El cuerpo humano se compondrá entonces de un material mucho más fino, por cuanto es una nueva creación, un nuevo nacimiento. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. ¿Ve? Usted siembra un grano de habichuela y el grano de habichuela muere. Y la habichuela que usted se va a comer mañana es la habichuela resucitada. ¿Por qué? Porque cuando el grano de habichuela muere, viene otra. Y esa otra es la que crece y se convierte en el alimento que usted se va a comer, ya sea con el arroz o con cualquier cosa, las habichuelas o frijoles. Pero todas las habichuelas que nos hemos comido son habichuelas resucitadas. Todo pan que nos hemos comido es trigo resucitado, porque el que se sembró, según la ley de botánica, el que se sembró murió y nació otro. Pues eso mismo pasa con los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo estarán disipados, hechos polvo, pero cuando Cristo venga, viene con un cuerpo nuevo, así como las habichuelas vienen con un cuerpo nuevo, que crecen como lo sabemos en la ley de biología. Hermanos, así que podemos ver claramente que no importa cuán deshecho esté el cuerpo. Por ejemplo, alguien me preguntó cómo se hará Dios para resucitar a los que murieron en las Torres Gemelas. Fácil. Dios los llamará a la vida y ellos van a surgir como las habichuelas que se sembraron, murieron y surgieron otras habichuelas. Otras habichuelas. Y entonces, esas otras habichuelas, podemos decir que el pan que nos comemos es resucitado, las habichuelas son resucitadas, la avena es resucitada porque la que se sembró murió y surge otra avena. Así mismo va a pasar con los justos. Entonces, dice, ¿qué va a pasar con los malos? En el conflicto de los siglos, página 722, dice que después del milenio, los malos van a resucitar, según Apocalipsis capítulo 20. Y dice ella
Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el mismo punto en que lo dejaron. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando creyeron. Es decir, lo que pasa es, mis hermanos, todas las personas que mueren sin arrepentimiento van a levantarse con ese mismo carácter de maldad, de venganza. Hermanos, nosotros debemos estar bien conscientes de esto. ¿Qué hará Dios con nosotros? Hará lo que hace con la computadora. Lo voy a explicar fácilmente. La computadora es un cuerpo. El procesador, o mejor dicho, el disco duro es el cerebro. La conexión de energía de luz es el soplo de vida. Esa computadora usted la va a llenar de lo que usted quiera. Y esa computadora va a tener un carácter formado, por así decirlo, en base a las cosas que tiene en el disco duro. Pero ¿qué sucede? En esa computadora hay una tecla llamada delete, que se escribe delete, que significa borrar. Y usted puede borrar todo lo que el disco duro tiene y poner cosas nuevas. Pues esto es lo que va a hacer Dios. Dios, aunque nuestros cuerpos de los muertos en Cristo estén desintegrados, Él tiene el disco duro en el cielo para meterlo en la computadora que va a ser cuando resucite. Ese cuerpo va a resucitar con una computadora nueva, por así decirlo. O sea, ese cuerpo será como si fuera una computadora nueva en la cual Él meterá el disco duro con las cosas buenas que Él hizo. Y así, con ese carácter definido y delineado, va a vivir 1000 años en el cielo y toda una eternidad a la tierra. Mis hermanos, Dios borrará el disco duro del disco duro todo el pecado que nosotros hayamos confesado y por su gracia vencido. Por eso cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán sin ninguna inclinación a lo malo, porque Dios habrá borrado todo lo malo y habrá preservado lo bueno en las personas que se arrepintieron. Cosa contraria a los impíos. Los impíos, las cosas buenas que tienen, van a ser quitadas para que manifiesten las cosas malas después del milenio, en la resurrección de los malos. Y eso hay que tenerlo bien claro, mi hermano. Bien claro. Y mi pregunta es, ¿usted ha entendido lo que significa temer a Dios y darle gloria? Porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio está por terminar. Y lo único que nos salva del juicio es que vayamos y confesemos nuestros pecados a Dios. No a los hombres, no al pastor, a Dios. Y nos apartemos de toda maldad, como dice Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, hay una oportunidad hermosa. Hoy, sábado, día del Señor, de si hemos cometido algún pecado, hemos hecho algo malo, podemos correr ahora mismo a Cristo y pedirle perdón y una transformación en nuestra vida. Y Cristo nos va a tratar como si nunca hubiéramos pecado. Y después de esa confesión sincera, usted podrá morir y ya sus pecados habrán sido borrados en el juicio y levantarse en la resurrección de los justos. Hermanos, temer a Dios implica tener los 10 mandamientos, la palabra de Dios. Y dar gloria significa aplicar esas cosas sabidas de la palabra de Dios en nuestras vidas. Así se da gloria a Dios porque la hora del juicio ha llegado. Entonces, si estamos en Cristo, ninguna condenación hay. Dice Romanos 8. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice 2 Corintios 5:17. Para Dios no cuenta tu pasado. Y si, como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿estás tú en Cristo Jesús? No le temas al juicio, porque ya lo ganaste. ¿Por qué? Porque tu medianero, tu abogado, está a tu favor.
porque tú confesaste tu culpa y Él te la perdonó. Temamos, señores, no confesar el pecado a Dios. Si lo hacemos, seguro que aunque muramos, nos levantaremos en la resurrección de los justos. Que Dios nos bendiga. Vamos a tener una oración de reconciliación con Dios en este estudio. Padre mío, Padre nuestro, Padre y divino Pastor, danos el arrepentimiento del cual no tengamos que arrepentirnos. Un arrepentimiento profundo y sincero, diciéndole a Dios: tómame, oh Dios, tal como soy y hazme como tú eres. Ten misericordia de este mundo pecador. Ten misericordia de nosotros que somos pecadores. Transforma nuestras vidas y ayúdanos a vivir vidas ejemplares ante Dios y los hombres. Una bendición para todos los que nos están mirando o escuchando, y danos un hermoso encuentro la próxima semana, ofreciéndote a ti, oh Dios, nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Perdona nuestros pecados, debilidades, errores y faltas, y danos el perdón de Cristo para siempre. Oración que te ofrecemos en su bendito y glorioso nombre. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios nos bendiga. Continuamos con este estudio el próximo jueves a la misma hora. Jueves, viernes a las 8 de la noche, hora República Dominicana, 7 de la noche, hora Nueva York. Y sábado, 11 de la mañana, hora dominicana, y 10 hora Nueva York. Que Dios los bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Buenas tardes.